Vamos a ubicarnos en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Vamos a leer los versículos 16. Hechos 13, versículos 16. Vamos a leerlo hasta el 25. Dice así la palabra del Señor, Hechos 13, 16 al 25. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿qué pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Oremos. Bendito nuestro Señor y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, agradecidos por tanta bondad que nos das. Señor, un día más de vida, un día especial porque podemos estar en tu presencia. Todos los días definitivamente son tuyos. Sin embargo, este es un día santo, un día muy especial. Un día en donde tú has bendecido, lo has santificado para estar con tu pueblo, Señor. Y así, Señor, hemos acudido a esta cita maravillosa contigo. Dios mío, gracias por la semana que nos has dado. Algunos, una semana relativamente fácil, para otros dura, Señor, pero hemos llegado a un sitio donde podemos hallar descanso para nuestras almas, escuchar tu palabra, Señor. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Venimos, Señor, entonces en esta mañana sedientos de tu palabra, anhelando, Señor, que tú nos hables, nos asistes, nos dirijas, Señor, para que podamos aprender lo que tú quieres, Señor, enseñarnos hoy, que podamos tener oídos dóciles, corazones entregados a ti, y que tú prosperes tu palabra en nuestros corazones. Ayuda al predicador en sus debilidades y falencias, Señor, para exponer como tú quieres. Ayuda, Señor, a la congregación a adorarte por medio de escuchar atentamente tu palabra. Ayúdanos a sobreponernos a cualquier interrupción para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero empezar en esta mañana haciendo algunas preguntas. Si yo le pudiese decir a usted, ¿qué es la historia? ¿Qué es la historia? Esta no es una pregunta fácil de contestar. De hecho, muchas personas han tratado de definir lo que es la historia, los eventos históricos. ¿Qué es la historia? ¿Será acaso un sinfín de acontecimientos provocados por el factor de causa y efecto? ¿Será eso simplemente la historia o tiene algún propósito, tiene alguna finalidad, tiene alguna meta a que llegar la historia? ¿O es acaso la historia, hermanos, una serie de amaneceres, atardeceres, anocheceres, días, meses, años,
sin sentido? ¿O habrá algo más? ¿Habrá algún propósito más allá de todas estas amaneceres y anocheceres? Desde siempre los hombres han meditado y lidiado con este tema de la historia. ¿Qué es la historia? Aristóteles, el filósofo griego, dijo acerca de la historia que es el indefinido horizonte de la búsqueda y el trabajo humano. Indefinido horizonte, es decir, nunca vas a llegar al horizonte, es lo que quiere decir. El indefinido horizonte para buscar trabajo. Otro filósofo, en este caso un filósofo existencialista, Jean-Paul Sartre, en su novela llamada La náusea, qué extraño nombre, ¿no? Uno de los personajes dice algo en cuanto a lo que significa la historia que realmente revela lo que cree su autor, Jean-Paul Sartre. Uno de esos personajes en esa novela dijo: mientras vivas, nada ocurre. El escenario cambia, las personas vienen y van, eso es todo, no hay comienzos. Días se añaden a días sin ton ni son. Una interminable y monótona adición. Más adelante en la misma novela se agrega lo siguiente: solo estaba pensando, le dije riendo, he aquí nos sentamos todos a comer y beber para preservar nuestra valiosa existencia y en realidad no hay nada, absolutamente ninguna razón para existir. Eso es lo que pasa precisamente, ese entendimiento de que la historia no tiene un sentido, no tiene una meta, un propósito a dónde se dirigen las cosas, lleva inevitablemente a un pensamiento nihilista. ¿Qué es el nihilismo? El nihilismo es la filosofía que considera que al final todas las cosas se reducen a nada. Por lo tanto, nada tiene sentido, no hay sentido de vivir, no hay sentido de absolutamente nada porque todos vamos a la nada. Nihilismo. Llegamos a ese pensamiento nihilista porque sacamos a Dios de la ecuación de nuestras vidas. Esa es la verdad. La vida realmente, dice la Biblia, que la historia, la vida del ser humano gira en torno a un propósito y un fin que está en Dios mismo. Si sacamos a Dios de nuestras vidas, si sacamos a Dios del curso de lo que ha pasado en la historia de la humanidad, realmente ellos tienen razón, no hay nada, no existe nada, pero Dios existe y Dios está controlando, ha controlado y seguirá controlando todo el curso de la historia de la humanidad y de tu propia historia. Dios se encarga de que sus propósitos se lleven a cabo. Y hoy, esta mañana, yo quiero que ustedes entiendan cuál es el plan de Dios para sus vidas, para la vida de la humanidad, para la vida de toda la sociedad. Y ese propósito se resume en una palabra: el Mesías. Todo gira en torno al Mesías. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ha hecho en esta vida, en este mundo, desde que comenzó hasta hoy en día, se resume en el Mesías. Pablo tenía este concepto muy claro y yo quiero, hermanos, que en esta mañana nosotros también salgamos con ese concepto bien claro en nuestras mentes. Estamos, hermanos, en la serie de Hechos, en el libro de Hechos, ¿sí? Ya vamos por el capítulo 13, estamos ya en la sección final del libro de Hechos, la sección final, cómo el Evangelio llega hasta el fin del mundo. Y esta sección final, aunque comienza en el capítulo 9, es una especie de introducción, pero ya en el capítulo 13 vemos cómo el Evangelio va expandiéndose por medio de los viajes de Pablo. Estamos en el primer viaje de Pablo. Comienza con un llamado de Dios a Pablo, que él estaba en Antioquía de Siria. Está por allí, por Damasco, Siria, toda esa región al norte de Israel. Él estaba allí con Bernabé y otras personas
ministrando la palabra del Señor, y el Señor llama por medio de su Espíritu Santo a Bernabé y a Pablo para la obra misionera. Eso es los versículos del 1 al 3 del capítulo 13. Luego, los versículos 4 al 12, vimos la primera experiencia de Pablo, Bernabé, junto con Juan Marcos, a quien se llevaron. Vimos su primera experiencia en el campo misionero. La semana pasada comenzamos hablando acerca de el otro viaje que hace Pablo dentro de su primer viaje misionero. Él llega a la isla de Chipre en su primer viaje misionero. Esos son los versículos 4 al 12. Y a partir del versículo 13 hace otro viaje ahora hacia el suroeste, hacia lo que hoy es Turquía, ¿sí? Llega allí sale de Pafos en Chipre y llega a Perge de Panfilia, Perge de Panfilia. Y allí ocurre algo inesperado, una deserción, algo que tuvo que haber impactado, aunque Lucas no quiere que veamos tanto eso, pero Lucas quiere que veamos más la voluntad que tiene Pablo de seguir adelante a pesar de. Muy bien, entonces, el bosquejo que tenemos a partir del versículo 13 del capítulo 13 en adelante es el siguiente, lo vuelvo a repetir. Número 1, el trasfondo emocional de la llegada de Pablo a Antioquía de Pisidia. El trasfondo emocional, ya lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver los versículos 14 al 41, si Dios nos asiste. Es la predicación que hace Pablo en Antioquía de Pisidia, ¿sí? No es el mismo Antioquía de Siria, es otra Antioquía. Y en tercer lugar, si Dios lo permite, lo veremos la próxima semana, los resultados de la reacción de la predicación de Pablo en Antioquía de Pisidia. Vuelvo a repetirlo, el trasfondo emocional lo vimos la semana pasada, solamente el versículo 13. La predicación de Pablo va desde el versículo 14 hasta el versículo 41 del capítulo 13. Y los resultados van desde el versículo 42 hasta el 52, hasta completar el capítulo 13. Hoy solamente nos vamos a concentrar entonces en la segunda parte, es decir, en la predicación que dio Pablo en Antioquía de Pisidia. Muy bien. Luego de haber sufrido esa deserción, a pesar de eso, que tuvo que haber golpeado el corazón de Pablo y del propio Bernabé, era su sobrino quien los estaba dejando, los estaba abandonando. De hecho, aquí en esta parte de Hechos 13, Lucas simplemente dice que él se volvió, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan Marcos se apartó y se volvió a Jerusalén, pero en Hechos 15, Pablo dice, Él nos abandonó. Él nos abandonó. No es que simplemente se apartó por un accidente, no. Él nos abandonó. O sea, lo tomó en serio. Pero a pesar de eso, llegan a Antioquía de Pisidia, era el rumbo fijado. Él entra a una sinagoga y espera la oportunidad. Lo dijimos la semana pasada. Llega la oportunidad y se levanta. Versículo 16. Entonces Pablo, levantándose ¿en dónde? Él está en una sinagoga, hacen el culto normal que hacen en la sinagoga, la liturgia que se hace en la sinagoga, y ahora Pablo tiene la oportunidad, le dan la oportunidad de predicar, de dar una palabra de exhortación. Y él se levanta y hace una señal con la mano. ¿Cómo será esa señal con la mano que hizo Pablo? Por favor, se callan todos. No. Tuvo que hacer una señal de mucho respeto, ¿verdad? Porque estábamos hablando de que hay judíos allí, hay que respetar, como cualquier otra persona, ¿verdad? No es simplemente se está dirigiendo a niños, se está dirigiendo a personas que conocen de las Escrituras. Entonces, la comunicación que hace con la mano es una comunicación de respeto, porque lo que él va a decir vale la pena escuchar. Versículo 16. Antes de comenzar con la predicación, el versículo 16, Lucas nos deja saber cuáles son las personas que están allí involucradas
en la audiencia que tiene Pablo en ese momento. Dice, hecha señal con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios. Esta introducción que hace Pablo nos hace saber, Lucas nos deja saber que por lo menos existen tres grupos de personas en ese momento. Por lo menos tres grupos de personas. El término israelitas, varones israelitas, nos deja saber en primer lugar que pueden ser judíos nativos de la región de Israel, judíos nativos que habían emigrado hacia allá. Número 2, cuando se habla de israelitas, también se puede decir que son judíos helénicos. Yo en una predicación anterior dije quiénes eran los judíos helénicos. Eran personas que habían nacido en el exilio, pero tenían padres judíos y conservaban sus tradiciones judías, tal como en el caso de Bernabé, el que estaba acompañando a Pablo. Entonces, por lo menos pueden ser judíos nativos y judíos helénicos, pero también es un tercer grupo que puede ser que esté allí también, que hayan sido o estén allí prosélitos. ¿Qué es un prosélito? Es un gentil, no había nacido ni en Judea, ni había tenido padre, ni había sido criado en el judaísmo, pero conoció el judaísmo y se convierte al judaísmo, se circuncida y empieza a guardar todo el ritual judío. Un gentil convertido al judaísmo, eso es un prosélito. Entonces, en medio de este grupo pueden estar judíos nativos, judíos helénicos y probablemente prosélitos. La otra palabra, piadosos, israelitas y los que teméis a Dios. Ese es otro grupo, los que teméis a Dios. Con esa palabra, los piadosos, los que tienen temor de Dios, son gentiles que no se convierten al judaísmo, pero que respetan mucho el judaísmo, apoyan al judaísmo, defienden al judaísmo, aunque ellos mismos no se hayan convertido completamente al judaísmo, no se hayan circuncidado y guardar toda la ley judía, pero frecuentaban las sinagogas, apoyaban a las sinagogas, apoyaban aún económicamente. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Cornelio. ¿Recuerdan? Cornelio. Entonces, estos son los piadosos, o aquí les llama Pablo, los que teméis a Dios. Entonces, podemos decir que hay una audiencia, ¿verdad?, entre judíos nativos, judíos helénicos, probablemente prosélitos, y definitivamente están gentiles simpatizantes al judaísmo. Ahí está, ese es el grupo a quien Pablo les va a hablar. Pero ellos tienen algo en común. ¿Qué tienen en común estas 3 o 4 grupos? Ellos tienen en común algo. Todos ellos conocían el Antiguo Testamento y conocían las promesas del Antiguo Testamento. Todos ellos estaban familiarizados con el Antiguo Testamento. Sabían la expectativa escatológica del Antiguo Testamento. Pablo sabía eso y decidió predicar basado en el conocimiento que ellos tenían. Tip número 1, para predicar el Evangelio a una persona: pregúntale qué sabe de la Biblia. ¿Qué sabes tú de la Biblia? ¿Qué sabes tú de Jesús? ¿Qué sabes tú del Antiguo Testamento? No, yo no sé nada. Ok. Tú debes partir del conocimiento que esta persona tenga, porque este conocimiento puede ser un conocimiento verdadero, pero tergiversado. Puede ser por lo general es así. Yo, la última vez que fui a San Felipe, visité a una persona que usted se pone a hablar con él y usted dice: no, este parece un hermano. Bueno, hablaba muchísimo. Y todo lo que me decía, había muchas cosas que yo decía: pero el hombre está claro, sabe de Biblia. Y decimos aquí, no, me echaba los cuentos que Abraham, que hizo esto, que lo. Yo, espectacular, pero no es creyente, no es cristiano. Tenía un arroz con mango también allí. Pero bueno, una confusión. Entonces, ¿cómo podemos llegar a dar el mensaje del Evangelio? A partir de lo que se conoce de Dios mismo.
Y eso es lo que hace Pablo. John MacArthur dice, la historia, hablando de la historia sí va a alguna parte. Todo judío y gentil prosélito en la audiencia de Pablo sabía exactamente a dónde se conducía la historia. Y su culminación en el verdadero reino del Mesías, su consumación en el reino del Mesías. La comunión del hombre con Dios, hecha añicos por la caída, sería restaurada por el Mesías venidero, que libraría a los hombres de la esclavitud del pecado. Esa es la historia que ellos comprenden. La historia se resolvería finalmente en que los redimidos volverían a estar en total comunión con Dios y le darían la gloria a Dios. Eso es el pensamiento de toda persona que conoce el Antiguo Testamento. Número 1, sabe que habían unos padres que pecaron por nosotros, Adán y Eva. Ellos pecaron contra Dios y la maldición de ellos ha caído sobre toda la humanidad. Pero ya en el versículo 15 de Génesis 3, Dios promete una simiente, promete un Salvador. Vamos a ir rápidamente. Génesis 3:15. Dios, en medio del juicio, le está hablando a la serpiente y le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Adán creyó esa promesa, tanto así que le cambió el nombre a su mujer. En vez de llamarla Isha, ¿verdad?, varona, le llamó Eva, madre de los vivientes. Es decir, él sabía que ella iba a engendrar a esa persona, a esa simiente que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Ahí empieza el Evangelio. Y esa es la expectativa que tienen las personas en el Antiguo Testamento. Esa relación hermosa, casi perfecta entre los hombres y el Dios creador fue hecha a pedazos por la transgresión de Adán. Pero Dios prometió un Mesías, prometió una simiente que iba a revertir todos esos efectos. Y esa era la expectativa en la que ellos se movían. Así que estamos hablando de que le está predicando a personas que saben de la Biblia. Está evangelizando a personas que saben de la Biblia, solamente que no entienden bien lo que dice la Biblia. Ahora, versículo 17, empieza el sermón, el primer sermón registrado en las escrituras del apóstol Pablo. Versículo 17 en adelante vemos el primer sermón de Pablo. Allí, el sermón en Antioquía de Pisidia, entonces, está colocado en tres partes. Número 1, desde el versículo 17 hasta el versículo 25, Pablo se concentra en hablar de la historia de Israel, cómo la historia de Israel revela o demuestra el plan de Dios. La historia de Israel demuestra, revela, da a conocer que Dios ha tenido un plan en toda esa historia. En segundo lugar, versículos 26 al 37, ahora ese plan de Dios es consumado en la historia de Jesús. La historia de Jesús, versículos 26 al 37, Pablo quiere demostrarle a su audiencia que ese plan de Dios se consuma o se cumple en la historia de Jesús. Versículos 26 al 37. Y en último lugar, lo que hace Pablo allí es una invitación a aceptar a ese Jesús como el cumplimiento del plan de Dios. A ese Jesús como el cumplimiento del plan de Dios. Eso es un llamado que hace a partir del versículos 38 al 41. Ese sería el sermón completo. Vamos a empezar entonces con la primera parte. El plan de Dios en la historia de Israel. El plan de Dios en la historia de Israel. Versículo 17. El Dios de este pueblo de Israel. Lo primero que hace Pablo es llamar la atención a su audiencia
de que Dios es quien tiene el control de la historia. Las cosas no han ocurrido por azar. No han sido un simplemente factor de causa y efecto, no. Todo lo que ha ocurrido ha sido porque Dios, el Dios de Israel, tiene un plan, tiene un propósito. Pero antes de decirle cuál era ese propósito o recordarles cuál es ese propósito, Él les dice que ese propósito ellos estaban incluidos solamente por su gracia. Solamente por su gracia. Versículo 17. El Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros padres. La historia de Israel demuestra entonces que el plan de Dios, o en el plan de Dios, Israel formaba parte de ese plan, no porque ellos se lo merecían, sino porque Dios soberanamente los escogió. Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 8, declara Moisés al pueblo de Israel: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Deuteronomio 7, del 7 al 8. Hermanos, en la historia de la humanidad, Dios escogió un pueblo de pura gracia. Que ellos hayan sido parte del plan de Dios no es porque ellos lo buscaron, porque se lo merecieron, sino porque Dios simplemente quiso. La razón estuvo en Dios, no en ellos. Dios no fue movido por ellos, Dios fue movido por sí mismo y dijo: yo te escojo a ti, al más insignificante. No eran pueblo. Escogió un hombre estéril, o bueno, su mujer era estéril. Un hombre que luego de tantos años no había tenido ni el primer hijo. De hecho, él se queja porque Dios le había prometido una descendencia, y en Génesis 15 él le dice: pero Señor, ¿quién me va a heredar? ¿Será este siervo? Pues no me ha dado hijo. Padre enaltecido se llamaba Abraham. Padre de multitudes. Bueno, me confundí. Padre enaltecido, Abraham. Y Dios le cambia por padre de multitudes. Entonces, ahí está la expectativa que quiere recordarles Pablo a esta gente, a estos judíos, a estas personas que tenían el conocimiento. Dios es un Dios de gracia. El Dios de este pueblo escogió a nuestro Padre y enalteció al pueblo. Hermanos, todo lo que va a decir Pablo de aquí, desde el versículo 17 hasta el 19, todo está basado en Génesis 15. Todo está basado en Génesis 15. Vayan conmigo a Génesis 15 y vamos a hacer esas comparaciones para que entendamos lo que Pablo está diciendo. Porque de toda la historia de Israel, Pablo agarra selectos episodios para hablar en este sermón. Y él tiene una razón. Y todo está basado en Génesis capítulo 15. Vayan conmigo a Génesis capítulo 15. Entonces, número 1, Dios escogió a Abraham. ¿Quién era Abraham? No existía el pueblo de Israel. Dios escogió a Abraham de pura gracia. ¿De dónde era Abraham? De Ur de los Caldeos. Era un arameo. De hecho, en Deuteronomio capítulo 26, versículo 5, una de las cosas que ellos debían decir cuando entraran a la tierra de Israel era: entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Dios escogió a un arameo, a un gentil,
Eso es lo primero. Lo escogió de pura gracia. Lo mismo lo dice el versículo 7 de Génesis 15. Génesis 15, 7. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Yo te saqué. En Josué dice que ellos eran adoradores de otros dioses, eran idólatras. Y Dios dice: yo te saqué de Ur de los Caldeos. Entonces, número 1, Dios lo escogió soberanamente. En primer lugar, lo sacó de Ur de los Caldeos. En segundo lugar, le cumplió la promesa de hacerlos grandes. ¿Cuál era la promesa allí? Versículo 5. Y lo llevó fuera, versículo 5 de Génesis 15. Lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Entonces, en Hechos 13, versículo 17 al 19, dice que Dios cumplió eso, los enalteció. ¿Sí? Dios lo escogió y lo enalteció. Le cumplió su promesa, lo escoge y lo enaltece. Y en tercer lugar, Dios los cuidó en virtud de ese pacto. Génesis 15, 18. Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, del río Éufrates. Entonces, Hechos 13, versículo 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, lo engrandeció, lo multiplicó, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ellos. Es lo mismo que dice en Génesis 15. Cuando Dios le dijo, versículo 13, Génesis 15, 13, entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Entonces, Pablo está recordando Génesis 15 para hablar con su audiencia. Dios escogió a nuestro padre, lo enalteció, le dio descendencia. También Dios le había dicho que iba a sacar al pueblo de Israel, y lo hizo, ¿verdad? Con brazos levantados lo sacó de ello. Y el versículo 18 dice que Dios los cuidó, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. La palabra soportar también significa cuidar, significa sostener o sustentar. ¿Por qué Dios no terminó de aplastar a esa generación tan incrédula, tan idólatra en el desierto? Porque había hecho un pacto con Abraham. Esa era la razón de Dios. Y toda la historia de Israel en el desierto tiene que ver con el pacto que Dios hizo con Abraham. Y ese pacto que Dios hizo con Abraham era que le iba a dar: en tu simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, cuidar a esa descendencia, cuidar a ese pueblo, era cuidar por donde iba a venir la simiente, esa simiente prometida. Entonces, todo lo que Dios hace, lo hace porque tiene un pacto con su pueblo. La historia es ordenada, es dirigida providencialmente para que se cumplan los propósitos de Dios. Versículo 19, Hechos 13, 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Entre esas naciones están dichas allí en Génesis 15 también. Bien, entonces en estos versículos vemos que Pablo tiene en perspectiva el pacto que Dios hizo con Abraham, y que toda la historia se movió precisamente por ese pacto. Todos los cuidados de Dios, a pesar de las incredulidades, las fallas,
las apostasías del pueblo de Israel, Dios siguió soportando, siguió cuidándolo, siguió porque Él quería cumplir su promesa. Eso en primer lugar. Ahora, versículos 20 al 22, Pablo se concentra. Ya ha hablado acerca de que la historia revela la soberanía, revela la gracia soberana de Dios. Ahora les va a decir cómo la historia de Israel les demuestra, les revela la fidelidad permanente de Dios con su pueblo a pesar de la debilidad de su pueblo. 20 al 22. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Hermanos, este versículo, aunque es muy corto, está diciendo mucho, muchísimo, porque está haciendo un contraste. El contraste es el siguiente: Dios soportándoles, cumpliendo sus promesas, el pueblo de Israel siguió en contra de la voluntad de Dios. El hecho del periodo de los jueces es un periodo totalmente oscuro, es un periodo donde había mucha apostasía, es un periodo de infidelidad del pueblo de Israel al pacto de Dios, es un pueblo donde es un tiempo donde el pueblo de Israel no fue leal a su Señor, y Dios entonces mandaba por su pecado, por su traición, por su apostasía, mandaba juicios. Y en esos juicios de pueblos extranjeros invadiendo parte del pueblo de Israel o de la nación de Israel, ellos clamaban a Dios y pedían que los liberara, y Dios levantaba jueces. Entonces, este versículo hace un claro contraste con toda la fidelidad de Dios. Versículo 20. Después, como por 450 años, les dio jueces. Implícitamente está diciendo, recuerden el periodo de jueces. Recuerden ese periodo oscuro de los jueces, para que entiendan que aún en ese periodo Dios estuvo en control. Dios estuvo en control, cuidando su pueblo, cuidando, porque Él tiene un plan, y ese plan no se va a distorsionar aún en la maldad y en el pecado de su pueblo. Versículo 21. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Aquí hay un segundo contraste. El primer contraste es versículo 20 con todo lo demás, la infidelidad de Dios por ese periodo oscuro de los jueces. Pero ahora vemos otro contraste. Ellos ahora siempre han sido resistentes a la voluntad de Dios. Es lo que le está diciendo, tal como Esteban le dijo a su audiencia en Jerusalén: ustedes siempre han resistido la voluntad de Dios. Y dice que Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quistado le levantó por rey a David. Entonces hay un contraste, un segundo contraste. El primer contraste es implícito, el tiempo de los jueces. El segundo contraste es totalmente explícito. Ahora fíjense cómo la historia, todo está revelando en la dureza de corazón del pueblo de Israel. ¿En qué? Ellos aceptaron a un rey que no era prometido. En Génesis capítulo 49, Dios, por medio de Jacob, había prometido que el cetro le iba a pertenecer a la tribu de Judá. Y cuando Dios designa a Saúl, que no era de la tribu de Judá, lo designa como rey de Israel, el pueblo dijo amén a eso. No se estaban dando cuenta que era una prueba de Dios. Dios había dicho que era por la línea de Judá y no por otra línea. Y ellos aún aceptaron porque se fueron tras sus ojos. Era conforme a sus ojos. Era el hombre más alto, más apuesto, de los hombros para arriba era el más, ¿verdad?, el más buen mozo. Y ellos, este es el que nos va a liberar. La petición del pueblo de Israel por un rey en sí misma no era mala, pero sí sus intenciones. La petición era: danos un rey que nos gobierne. La ley de Dios declaraba que Dios eventualmente les iba a dar un rey. En Deuteronomio capítulo 17 se mandaba lo que
cuando iban a estar en la tierra prometida, los reyes tenían que hacer. Vamos a ir rápidamente, Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17, versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra de Jehová, que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás rey sobre ti, al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro montonará para sí en abundancia. Esto lo hizo totalmente contrario a Salomón, ¿cierto? Y cuando se siente sobre el trono de su reino, ¿cuál era el trabajo del rey? Escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y la tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, y para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Su trabajo era ser un estudioso de las Escrituras, un trabajo teológico. Ese era el trabajo del rey, para poder gobernar bien según la ley de Dios. Pero bueno, resulta que Dios les mandó a un hombre, a Saúl, de la tribu de Benjamín. Los mandó por 40 años, pero no soportó más. Lo desechó, y luego de 40 años les mandó a uno que sí era conforme al propósito de Dios. Eso es lo que dice allí, versículo 22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, ¿quién dio testimonio? Dios mismo. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Qué significa que David fue un hombre conforme al corazón de Dios? Ahí mismo lo dice, hermano, lea. Quien hará todo lo que yo quiero. Eso es en contraste con Saúl, quien no hizo todo lo que Dios quería. Por eso fue desechado. Vemos entonces cómo Dios, en toda la historia de Israel, cumplió su promesa, porque el plan de él era traer al Mesías. Pero el pueblo siguió en contra de la voluntad de Dios. Fue el periodo de los jueces, un periodo de apostasía, pero también vemos otro contraste. Un hombre que desobedeció a Dios y otro que le obedeció. David, hermanos, no era el hombre más puro de la historia de la humanidad. No, sabemos, de hecho la Biblia nos deja saber todos los errores y pecados que cometió David. Pero en contraste con Saúl, era un hombre conforme al corazón de Dios. Número uno, porque era de la descendencia que tenía que ser legítimamente de los reyes. Eso en primer lugar. Número dos, era un hombre que se arrepintió de sus pecados cuando los cometió. No como Saúl, que fue terco en sus pecados. Y en tercer lugar, porque sirvió a los propósitos de Dios. David sirvió a los propósitos de Dios. Saúl no era útil para los propósitos de Dios. Entonces, vemos cómo el apóstol Pablo le está dando a esa congregación, a esa reunión de judíos, filósofos ilustres en las Escrituras. Miren cómo la historia que ustedes conocen revela que Dios siempre ha tenido un plan. Ese plan era venir, dar al Mesías, pero el pueblo de Dios siempre estaba en contra. Finalmente Dios levantó a David, que era el que iba a cumplir los planes de Dios. No era él el Mesías, lo vamos a ver más adelante,
pero era el que iba a cumplir allí. Versículo 23 es el punto de inflexión, es el punto clave que ahora tiene Pablo en su mente para introducir el nombre de Jesús. Introducir el nombre de Jesús. Versículo 23. De la descendencia de este, ¿de quién? Del piadoso David. De la descendencia de este, y conforme a la promesa. ¿Cuál promesa? Segunda a Samuel, capítulo 7. Vayan conmigo. Vayan a ver la promesa que Dios le dio a David. Segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, sí, de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Versículo 12. Cuando tus días sean cumplidos, le está hablando Dios a David. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Esta es la promesa de Dios. El cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de mí. Y será afirmada tu casa y tu reino, ¿para cuándo? Para siempre. Para siempre, delante de tu rostro, y tu reino será estable eternamente. Hermanos, lo que Dios le había prometido a David era un rey eterno, un heredero al trono, pero un heredero eterno, inmortal, es lo que significa, un reinado eterno. Ahora, en este versículo 23, Pablo quiere que nosotros veamos, quiere que la audiencia entienda que todo el plan de Dios siempre fue traer a esta promesa para el pueblo. Por medio de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Inmediatamente identifica quién es el cumplimiento de esta promesa. Es interesante, hermanos, que Pablo no especifica al Jesús al que se está refiriendo acá. Fíjense que dice, de la descendencia de David, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús. No dice a Jesús de Nazaret. Jesús, el que ustedes verán, no hace una especificación. Parece que ellos ya habían escuchado antes de ese Jesús. Es lo más probable. Así que Pablo simplemente quiere declarar lo que ellos a lo mejor ya habían escuchado antes. No se los quiere demostrar en este preciso momento, lo va a hacer más adelante. Pero en este momento simplemente hace la declaración conforme a lo que ellos necesitaban escuchar. Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios. Toda la historia estaba enmarcada a que viniese el Mesías. Ese Mesías se llama Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo. En los versículos 24 al 25 ya deja de hablarles de manera explícita, de quién es el Mesías. Ahora se los dice de manera implícita. Versículos 24 y 25 nos habla del ministerio de Juan el Bautista. Ya le voy a decir por qué Pablo usa eso. Ya se los ha dicho claramente, Jesús es el Mesías. Toda la historia está diseñada por Dios para que viniese el Mesías. Versículo 24. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, hablando del Mesías. Mas he aquí, viene uno tras mí, de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies.
con esta declaración, hermanos, Pablo está agarrando la mentalidad judía que decía que una de las señales de que iba a venir el Mesías es que Dios iba a levantar a uno con el espíritu de Elías. Iba a ser un profeta que iba a anunciar el camino inmediatamente antes de que llegara o se manifestara el Mesías. Por eso es que agarra la historia de Juan el Bautista para decirle, antes que viniese Jesús, se presentó Juan, y ustedes lo saben. Ustedes saben quién era Juan el Bautista. Warren Wiersbe dice, cada judío consagrado sabía que el Mesías vendría de la familia de David, de la descendencia de este, dijo, ¿verdad? Y que un profeta pronunciaría su venida o preanunciaría su venida, y Juan el Bautista fue ese profeta. ¿Dónde estaba anunciado eso? Malaquías capítulo 3, vayan conmigo, Malaquías capítulo 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará, versículo 1, Malaquías 3, 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Yo envío mi mensajero delante de mí. Él va a anunciar que se está acercando el Mesías. En la sección que viene, hermanos, a partir del versículo 26, recuerden que toda esta sección se divide en tres por esta frase que usa Pablo cada vez que dice varones hermanos o varones israelitas, ¿verdad? Esto está en el versículo 16, ahí empieza la primera parte. Versículo 26 empieza la segunda parte, varones hermanos. Y versículo 38, sabed pues de esto, varones hermanos, es la tercera parte del sermón. Está diseñado así. Ahora, antes de comenzar la segunda parte, versículo 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y lo que vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, y empieza a hablar de los sucesos de la muerte y resurrección de Jesucristo, la historia de Jesús, para corroborar que Él realmente es el Mesías. Por razón del tiempo no nos va a dar para ver cómo Pablo argumentó bíblicamente de que Jesús realmente es el Mesías. Eso es para aquellos que están dudando de que nosotros adoramos una cosa que se nos ocurrió. No, adoramos al Mesías. Jesús es el Mesías. Estamos seguros de que estamos adorando al verdadero Mesías, no a un impostor. Y Pablo nos los va a enseñar aquí en este tiempo. Pero por los momentos, antes de que Pablo empiece a argumentar que Jesús, ese Jesús que él ha dicho, realmente es el Mesías, él dice lo siguiente, versículo 25. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿qué pensáis que soy yo? No soy él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Ellos conocían el testimonio de Juan el Bautista, que siempre estaba diciendo: yo no soy, pero viene uno tras mí, ese sí es, escúchenlo, yo debo menguar para que él crezca. Y ese fue el ministerio de Juan el Bautista. Y ahora Pablo va a empezar a decirles cómo es posible de que Jesús realmente es el Mesías. Pero hasta los momentos, la historia de la humanidad, hermanos, con esto vamos a cerrar hoy. Los versículos 26 en adelante lo vamos a ver, si Dios lo permite, la semana que viene. Pero por los momentos, nos quedamos con esto, hermanos. Nos quedamos con esto. Número 1. La historia de la humanidad, hermanos, es la historia de Dios. La historia de la humanidad es la historia de Dios. Dios ha ordenado todas las cosas para que se cumplan sus propósitos. Y sus propósitos giran en torno a la persona de Jesús, el Mesías. Eso lo vemos en la historia de Israel, y eso lo vemos en la historia de cada uno de nosotros. Hermanos, Dios dio el curso de la historia para que llegara el Mesías,
Pero todo lo que ha ordenado Dios en tu historia es para que llegue el Mesías a tu vida también. Amén. Las causas providenciales, asuntos dolorosos, asuntos placenteros, asuntos de gozo, asuntos de dolor, todo lo que ha ocurrido en tu vida, hermanos, es para que tú te rindas a Jesús, el Mesías. Amén. Dios ha ordenado todas las historias, todo el curso, todas las cosas, las providencias que Dios ha dado, aunque no te haya gustado, Dios lo ha ordenado para que tú te rindas ante el Rey. Ante el Rey llamado Jesús. Jesús es el Mesías y es Él el que le da sentido a tu vida. Amén. Si tú sacas a Jesús de tu vida, no tienes nada. No tienes razón de vivir. Pero la vida tiene sentido porque Jesús es verdad. Jesús es real. Y así como en este sermón Pablo se dedica a que ellos entiendan que todo el curso de la historia Dios tenía planificado siempre traer al Mesías y que ese Mesías Dios lo cumplió en Jesús, nosotros también debemos entender lo siguiente: toda nuestra vida debe girar en torno a la persona de Jesús, el Mesías. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué este hincapié? Versículo 38. Versículo 38, Hechos 13, 38. ¿Por qué este hincapié tan grande que hago? Sabed pues, varones hermanos, que por medio de él, del Mesías, se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Por eso es tan importante el Mesías. No puedes tener perdón de pecados de tu vida. ¿Te acuerdas lo que dijimos al principio? ¿Cuál es el mayor problema del hombre? De que esa relación ha sido rota desde el principio por el pecado de Adán. Y que esa relación puede restaurarse solamente por el Mesías. Fuera del Mesías no hay perdón de pecados y no hay justificación delante de Dios. Por eso es que predicamos a Jesús y a este crucificado. Si quitas al Mesías de tu vida, quitas toda posibilidad de salvación de tu alma. Pregunto, ¿qué es Jesús para ti? Pregunto, ¿qué has hecho con Jesús en tu vida? Pregunto, ¿qué vas a hacer con Jesús en tu vida? Pregunto, ¿qué estás haciendo ahora con Jesús? ¿Él es la perla de mayor precio en tu vida hoy? ¿Lo amas sinceramente? ¿Le adoras sinceramente? ¿Tu vida gira en torno a la persona de Jesús? ¿O tu vida, tu historia, está como un Jesús referente, pero no es el centro de tu vida? Arrepiéntete de tus pecados, porque si no pereceréis igualmente. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener a Jesús como el centro de nuestra vida, el centro de la historia. Todas las cosas que podamos entender, como aprendimos esta mañana, Señor, que sean para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra santidad y para el progreso del Evangelio, que todo sea Jesús glorificado. Que el Señor nos ayude y selle su palabra en nuestras vidas. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo.